¿Qué onda, mi hermosa gente? Espero que estén pasando un excelente día, tarde o noche. Por aquí les saluda su pana Graver, trayéndole un nuevo video para este hermoso canal llamado Now Black Theory. Pero primero quiero comenzar dándole las gracias y saludar a todas esas personas que me han estado apoyando desde los inicios de este canal. Gracias por su receptividad, gracias por todo ese apoyo que me han brindado, de verdad son muy grandes. Y también vengo a comentarles que hace poco creé un nuevo canal o recuperé un nuevo canal, no sé si se acuerdan el canal de Best Grade, que era de gameplay, no lo voy a hacer de gameplay, ahora van a hacer un nuevo canal de resúmenes de manga. En este caso prácticamente va a ser el resumen de los mangas, del manga de Tensei Chitara Slide Gatake. Si eres tan fanático de esta obra como yo, te va a gustar este resumen, sé que estoy comenzando y lo voy a mejorar como he mejorado en estos videos. Y si lo dejo aquí al final del video para que lo vayas el video y te vayas y te suscribas a mi canal y me apoyes mucho. Y a todos los que van a apoyarme, pueden apoyarme en ese canal para hacerlo subir rápidamente. Muchas gracias, de verdad se lo agradezco. También te voy a decir, otro gran favor aparte del que le acabo de pedir, es que tengo un pana, un amigo que hace gameplay llamado Derlin algo, no me acuerdo muy bien, soy malo para los nombres, ya saben ustedes, pero por aquí en el final del video se lo voy a dejar y aquí también arriba va a aparecer un link para que lo vayan a seguir. El pan es demasiado bueno haciendo su gameplay de Free Fire, así que no se lo pierdan, vayan, también hace streaming, de todas maneras toda la información le van a estar apareciendo ahí. También si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, dale like, suscríbete, activa las campanitas para que te lleguen las notificaciones de mis futuros videos. Y también sígueme en Instagram también, que por ahí de vez en cuando subo algunas fotos y eso, y para que me sigan también. Y sin más que decir, gracias panita por los 6.000 suscriptores, de verdad, son muy grandes. Apóyenme en el otro canal de resúmenes de manga, apóyenme al panita, porfa, que es tremendo pana, hace buenos gameplays, es un psycho jugando Free Fire. Y si algún momento dado se llega a prestar el momento, subiré un gameplay con él o un directo con él, así que cualquier cosa yo les estaré avisando. Sin más nada que decir, brothers, que pasen un excelente día, tarde, noche y nos vemos en un siguiente video. El que fue prometido, capítulo 15, emboscada. ¿Cómo que el niño está muerto? Temiel miraba el libro presa del pánico. Mis visiones no previeron esto. Debería seguir vivo. El tomo nunca se equivoca, Temiel, dijo Gabriel, sentado en su silla, absorto en sus pensamientos. El salvador de mi padre murió prematuramente. Temiel dejó el libro sobre la mesa y se levantó apresuradamente de la silla. Voy a hablar con Zachariel sobre esto. Necesito saber cómo murió. Azrael vio a su hermano marcharse y negó con la cabeza. ¿Qué cambia saber cómo sucedió? El Salvador está muerto y el padre no está aquí para arreglarlo. Ayuda a saber si la oscuridad es la responsable, dijo Michael, llevándose las manos a la cabeza. Durante 2 años no supimos que el niño había muerto. ¿Cómo pudo pasar por el purgatorio sin que lo supiéramos? Me pregunto quién estaría a cargo del purgatorio en aquel entonces, pensó Uriel en voz alta. Esto es un gran error, y si Naruto murió antes de cumplir la profecía, su vida debería haberlo llevado al cielo. Gabriel suspiró y se puso de pie. Averiguaré quién fue y qué pasó. Interrogaremos juntos al ángel responsable. Avisa al resto de la familia para que también estén presentes. Su familia, aunque no estuvieran emparentados, era simplemente como ellos mismos se llamaban, al ser los primeros ángeles creados. Otros en el cielo los llaman ancianos, y se encuentran por debajo del príncipe del cielo y por encima de la primera familia. Se ocupan de todo lo relacionado con Dios, su Hijo y la primera familia de la humanidad. Actualmente existen 10 ancianos, 11 si Luciel nunca hubiera desobedecido a Dios, y todos ellos eran mucho más poderosos que los demás ángeles y serafines. Cada uno encarnaba aspectos y leyes únicas del universo, como Miguel, el ángel de la batalla, o Azrael, el ángel de la muerte. Ese era su propósito cuando, durante los primeros siglos de su creación, su misión era proteger y guiar a la humanidad. Cuando el cielo comenzó a crecer y más ángeles se unieron a sus filas, se distribuyeron entre los diferentes coros.
Incluso si pertenecen a los coros inferiores, su posición como ancianos les otorga funciones autónomas, distintas a las de los demás ángeles. Michael se levantó y se marchó poco después que su hermano, dejando a Uriel y Azrael solos. Bueno, eso sí que fue algo. Azrael empezó a reírse entre dientes. Nunca esperé que Michael se enterara primero. Y pensar que también invocaría mi libro. Los ojos llameantes de Uriel lo miraron brevemente. Esto no va a salir bien, Azrael, así que deja de reírte. En cuanto se sepa que el Hijo de Dios murió antes de cumplir su destino y fue condenado injustamente al infierno, todo será un caos. Jesús se enfurecerá. Dios se pondrá furioso. Estábamos tratando de evitarlo. Azrael puso los ojos en blanco y se levantó. Ya es demasiado tarde. Han pasado 2 años y no lo hemos encontrado. A estas alturas, es mejor que tengamos ayuda para poder encontrarlo más rápido. La mirada de Uriel se suavizó ante las palabras ásperas del hombre. ¿Sigues teniendo esos sueños, Itzi? El hombre se estremeció al oír sus palabras y frunció el ceño. Estaré bien. Abrió un anillo mágico de color púrpura oscuro, un hechizo de transporte a su casa, antes de atravesarlo sin decir una palabra más. Uriel suspiró y se recostó en su silla. No podrás correr mucho más, Itzi. Sé con qué sueñas, por qué luchas, y sé que estás perdiendo contra ambas cosas. La profecía era mucho más que la salvación de Minkai. Representaba la última oportunidad de Dios para toda su creación, incluyendo el cielo y el infierno, y mientras la oscuridad persiga sus objetivos, su futuro será incierto para siempre. Incluso ahora, sin el niño, el futuro tiene 2 desenlaces preestablecidos. Todo depende del camino que él elija. En un mundo que se debate entre la luz y la oscuridad, llegará el momento en que un niño, nacido entre la bruma de la muerte y la sangre, emergerá. Este niño, marcado por un símbolo de sacrificio, tendrá en sus manos el poder de decidir el destino de toda la existencia. Como predice la antigua profecía, el Hijo de Dios caminará entre nosotros con un poder que alcanzará a quienes se conviertan en sus compañeros más cercanos. Sus ojos verán más allá del velo impuesto por los demás mortales, hasta la esencia misma del bien y del mal, revelando las verdaderas intenciones que residen en su interior. Con un simple toque, sanará o dañará, construirá o destruirá. El mundo se encontrará en una encrucijada cuando el niño alcance la madurez. Las fuerzas del bien y del mal lucharán por ganarse su lealtad, sabiendo que la elección del niño traerá consigo la salvación o la condenación. No habrá señales evidentes de su llegada, ni grandes fenómenos ni explicaciones, pero su vida se sentirá en los corazones de hombres y mujeres. En este momento crucial, toda la creación deberá afrontar sus miedos más profundos y sus mayores esperanzas. La unidad, la compasión y la sabiduría serán necesarias para guiar al niño hacia el camino de la salvación. Si el mundo flaquea o falla en su guía, las sombras que acechan en cada alma podrían resurgir, llevando al niño a provocar un cataclismo sin retorno. Escuchad, porque esto es un faro y una advertencia, un testimonio del poder de la elección y de la naturaleza humana. El niño será un regalo o un castigo, un recordatorio de que el destino del mundo está tanto en nuestras manos como en las suyas. Guiad al Hijo de Dios y sembrad una era del paraíso, o cosechad las consecuencias y sed condenados por toda la eternidad. Naruto debería haber sabido que el silencio había sido excesivo. Quienquiera que hubiera enviado a esos mercenarios la primera vez no lo dejaría en paz tras un solo intento. Estaban dispuestos a atacarlo en la casa del rey y la reina del infierno durante una fiesta a la que asistirían algunos de los habitantes más importantes y poderosos del infierno. Si pueden atacar allí, nada les impide operar en cualquier lugar. Su terreno de juego es donde les plazca, y podría ser en el patio delantero de un pecado. Como ahora mismo, en el anillo de la gula, a unas decenas de kilómetros de la casa de la abeja reina. Fue entonces cuando sintió que se le erizaba el vello de la nuca y que el aire se movía de forma extraña, que supo que algo andaba mal. Su experiencia con la vida y la muerte de este joven, y su posterior y excepcional experiencia como shinobi, a pesar de su corta duración, lo habían preparado para lo inesperado. Sus reflejos fueron agudos e inconscientes mientras juntaba las manos y moldeaba su chakra en una formación de sellos en las palmas. ¡Santa mierda!
El conductor vio en el último segundo el misil mágico y científico que venía directo hacia ellos desde su derecha. Pisó el acelerador a fondo y dio un volantazo para salir del radio de la explosión, poniendo en práctica su entrenamiento. Trabajar para Sin como su chofer y guardaespaldas lo había puesto en situaciones peores, y a veces incluso más peligrosas que esta. Sin embargo, no lo habría logrado, y se preparó para el inminente final de su vida. Eso fue hasta que una caja rosa envolvió toda la cabina. La energía atravesó los neumáticos y el bloque del motor, haciendo que el vehículo perdiera el control, pero absorbió la mayor parte de la explosión provocada por el misil. Nunca antes había visto magia como esta, ni siquiera por parte de su jefe, y se preguntó quién podría haberla invocado. «Oye, ¿estás bien?» El sabueso infernal se giró para ver al rubio con las manos juntas y marcas negras que las envolvían. Parecía estar rezando, una acción o postura extraña en el infierno, y por un segundo pensó que el rubio usaba algún tipo de magia sagrada. Pero él era un pecador, así que eso significaba que no podía usar ese tipo de magia. «Sí, estoy bien, pero ¿qué estás haciendo tú?» «Protegiéndonos». Naruto deshizo el sello mientras su cabaña se detenía en el suelo. «¿Sabes pelear?» El perro del infierno asintió con la cabeza. «Por supuesto». «Bien, porque tenemos mucho de eso por venir». Naruto señaló por la ventanilla del pasajero y la bestia infernal vio al menos 5 manadas de bestias infernales en la cima de una colina. Sin embargo, su mirada se fijó en el zorro infernal que se alzaba por encima de todos. Sus orejas puntiagudas asomaban por debajo de una capa negra con capucha y su pelaje blanco lo hacía fácilmente visible. Vestía una túnica azul marino con ribetes blancos, abierta para resaltar su pecho peludo, y su cinturón sostenía 2 largas dagas curvas. Un tribuno. «Ojalá la reina abeja estuviera aquí», se quejó el hombre mientras salía lentamente del vehículo. «Esta será una dura batalla». «¿De qué manera?», preguntó Naruto mientras se deslizaba hacia el lado del conductor y salía junto al hombre. «Están liderados por un tribuno. Con 5 grupos, eso significa que hay 5 prefectos, 5 centuriones y 20 abandonadores». El sabueso infernal miró a la rubia y se sorprendió al ver su rostro impasible. «Eso es malo. Quiero decir, ya he luchado contra un prefecto antes y no fue tan difícil», dijo Naruto encogiéndose de hombros. «Un tribuno es solo un poco más fuerte que un prefecto, creo, y esta vez no hay rehenes, así que no tendría que contenerme al pelear. Si es necesario, quédate atrás y yo me encargaré». Para ser honesto, había olvidado lo mucho más fuerte que era cada rango de bestia infernal, pero Tribune estaba por encima de Prefect y derrotó fácilmente al que intentó usar a Charlie como rehén. Así que confiaba en que, incluso si tenía que usar todo su poder, apenas habría nada en ese zorro infernal que pudiera preocuparle por su seguridad. Incluso si tuviera que usar una transformación demoníaca parcial. Espera, ¿puedo siquiera hacer una transformación demoníaca? La pregunta de Naruto captó la atención del perro, quien lo miró sorprendido. ¿Me estás diciendo que no sabes cómo transformarte? No, nunca lo he necesitado, dijo Naruto encogiéndose de hombros antes de sentarse en la tierra. Bueno, veamos si es como intentar encontrar mi chakra. ¿En serio estás meditando en un momento como este? A menos que conozcas el secreto de la transformación demoníaca, entonces sí. Naruto respiró hondo por la nariz. Avísame si empiezan a atacarnos. El conductor miró por encima del capó y vio al numeroso grupo de demonios allí parados. El tribuno los observaba mientras daba órdenes a sus prefectos, pero ninguno de ellos hizo ningún avance hacia su posición acorralada. Era raro que las bestias infernales se contuvieran, ya que eran más efectivas como guerreros de choque. Cargaban o se infiltraban, sembrando el caos en las líneas enemigas. Con ferocidad, en la mayoría de los casos. Simplemente están ahí parados, dijo, confundido, al percatarse de esto. ¿Por qué? No superan en número. Entonces lo sintió. Su sexto sentido le advirtió de una inminente explosión de poder. Algo tan increíble y maravilloso que le erizó la piel. Pero no provenía del tribuno en la colina, sino de su lado. Entonces las manadas comenzaron a correr ladera abajo hacia ellos, impidiéndole ver a su compañero.
Los gruñidos y rugidos bestiales le revolvieron el estómago, al reconocer el frenesí en el que se habían sumido las hostiles bestias infernales. Eran sonidos primitivos y animalescos, ya no los de un ser infernal cuerdo y civilizado. Recordó las peleas clandestinas de las que lo habían salvado. Que él mismo había sido uno de ellos. Eso fue hasta que lo salvaron de Belcebú. Mierda. Abrió la puerta del asiento del conductor y sacó una pistola y un cuchillo de 8 pulgadas. Te protegeré. No estaba seguro de si la cita de su jefe lo había oído, aunque tampoco lo comprobó, así que se impulsó desde el suelo y echó a correr alrededor del coche. Sus grandes pies golpeaban el suelo de colores y lanzó un rugido feroz, aunque algo oxidado. Se enfrentó a los primeros estándares, en su mayoría perros del infierno y un zorro del infierno, con 2 disparos de su arma de mano antes de sacar su cuchillo. Clavó la hoja en el cuello de uno antes de apartarle y cortar la cara de otro. El primero se desplomó en el suelo con un débil gorgoteo mientras el otro gritaba, llevándose una pata al ojo ciego. Retrocedió cuando una gata salvaje apareció de lado, su cuerpo ágil y escurridizo casi escapando de su vista. Bajó la empuñadura de su pistola para golpearla y la apartó de una patada cuando cayó al suelo. Eso fue lo mejor que pudo hacer antes de ser acorralado por más miembros de la manada. El sabueso infernal que lo atacó era el centurión de otra manada, una feroz bestia infernal con aspecto de león. Extendió sus garras y se aferró a su brazo, perforando su carne con facilidad, antes de lanzarlo por encima del hombro contra el duro suelo. Se hundió en un pequeño agujero por el impacto y casi muere pisoteado en la cabeza, pero logró rodar para alejarse. Gra. Apenas se había puesto de pie cuando un gato infernal se acercó y le arañó la parte posterior de las piernas con sus garras. Les disparó en la cabeza mientras retrocedía tambaleándose, alzando de nuevo el cuchillo para protegerse de cualquier otro ataque. Estoy oxidado. Debió de haberse vuelto demasiado perezoso mientras estaba al servicio de Belcebú. No es que el pecado necesitara protección con frecuencia. A la mayoría de las personas con las que podía lidiar o con las que podía estar a su altura, ella las eliminaba fácilmente. Solo era perfecto antes de que ella lo salvara, y desde entonces no luchaba a diario como antes. Nuestra lucha no es contigo. Las bestias infernales, incluso en su frenesí, retrocedieron cuando la voz comenzó a hablar. Se apartaron y él se dio cuenta de que era el tribuno quien hablaba. La zorra infernal, ahora que podía ver que lo que asomaba por la parte delantera de su túnica era algo más que pelaje, estaba vestida de forma más ritual de lo que había imaginado. Su atuendo y sus joyas están adornados con antiguos símbolos rúnicos y huesos de otras bestias infernales. Sus espadas, que él creía que eran para la batalla, resultaron ser puramente ceremoniales ahora que las veía de cerca. Pero fue el cuervo de extraño diseño en el pecho de su atuendo lo que captó su atención. Solo queremos el que conducías, dijo con un marcado acento que le resultaba desconocido. Si te apartas, te dejaremos en paz. Es el invitado de mi jefa, le dijo el conductor. Si permitiera que se lo llevaran, me mataría. Entonces la elección es que mueras aquí y ahora por interponerte en nuestro camino, o que huyas y vivas unos días o años más. La tribuna lo miró sin piedad mientras hablaba. ¿Cuál es tu elección? Naruto llevaba minutos contemplando su propio reflejo, o al menos eso esperaba. Desde allí, no podía distinguir el paso del tiempo. Era casi como si el tiempo aún no existiera, desvinculado de cualquier referencia cronológica. Le tomó unos instantes darse cuenta de que el clon que había estado mirando era su aspecto en la vida real. Sus ojos azules lo miraban con alegría, con una sonrisa confiada en los labios, como si no tuviera nada de qué preocuparse. Se veía más saludable, no necesariamente más fuerte, pero mentalmente estaba tranquilo. ¿De verdad eres yo? Su clon soltó una risita y asintió con la cabeza. Literal o figuradamente. ¿Es aquí donde me dices que eres lo que yo podría haber sido o alguna tontería parecida? No, no soy ninguna de las dos cosas y tampoco lo diré. La voz de su clon es diferente, un poco más aguda que la suya, lo que le sorprende al ver cuánto lo ha cambiado el infierno. Me entenderás mejor en el futuro, pero primero tenemos que comprender tu transformación. Naruto frunció el ceño. El conductor de B no durará mucho solo.
¿Sabes a dónde tengo que ir? El reflejo de Naruto negó con la cabeza. No necesitas ir a ningún lado. La transformación es natural. Suele ocurrirles a los pecadores en momentos de necesidad y estrés, como cuando su vida depende de ello, pero encontrarla por uno mismo requiere paciencia. No tengo tiempo para la paciencia. La vida de alguien está en peligro protegiéndome. Naruto se agarró la cabeza con frustración. No lo has entendido bien. El clon puso una mano en el hombro de Naruto y su sonrisa se iluminó. Simplemente tienes que estar aquí, escuchar y experimentar lo que venga. Naruto estaba confundido por lo que dijo su clon, pero no pudo preguntarle, ya que no estaba solo. Su clon había desaparecido en el vacío, desvaneciéndose sin más. El silencio y el aislamiento no duraron mucho, pues se vio inmerso en un mundo de fuego y calor. Sentía que la intensidad le desprendía la piel, pero en realidad no ocurría nada. La humedad le dificultaba los pulmones, provocándole lágrimas. Las llamas del fuego se alimentan del odio, y arde y se propaga sin cesar, dijo Itachi, pero no se le veía por ninguna parte. Pero con el tiempo, se desvanecerá y desaparecerá por completo. La mano del ninja renegado emergió de la oscuridad y una llama ardió sobre su palma. El fuego crepitaba como una hoguera, pero se tornó violento hasta que, de repente, se disparó hacia afuera. Se curvó formando el símbolo del fuego, ardiendo intensamente antes de imprimirlo en la mano flotante de Itachi. Como si eso no pudiera ser más extraño, la mano flotante se extendió hacia él. La sensación fue instantánea. La marca quedó grabada a fuego en lo más profundo de su alma. El agua puede hacer cualquier cosa, puede ir a cualquier parte. Recordó esa voz. Era la de aquel hombre pez, compañero de Itachi, el que había amenazado con cortarle los brazos y las piernas. La forma que tome depende de ti. Ya sea una taza o un río, todo depende de ti. El brazo del hombre se extendió como el de Itachi, pero esta vez sostenía en su mano una esfera ondulante de agua. Esta fluyó formando un círculo infinito antes de curvarse y moverse hasta que finalmente marcó la posición del agua. La mano de Kisame se posó sobre su hombro y sintió como esa marca se grababa también en su alma. Fue extraño sentir todo esto, porque era casi como si estuviera absorbiendo la esencia misma del elemento. Desarrolló la naturaleza innata del fuego y el agua a partir de las marcas que le fueron grabadas, comprendiendo no solo su personalidad, sino también la esencia de lo que crea esta energía. Por mucho que aúlle el viento, la montaña no se doblega ante él. Aquella voz era anciana y le recordaba al viejo Hokage por su tono ronco. Quienquiera que fuera, era un hombre sabio y experimentado, sobre todo porque reconoció esas palabras como un proverbio de su mundo natal. Con ella, una mano anciana extendió lo que parecía barro. Rápidamente se integró en la huella de la tierra, secándose hasta convertirse en una especie de figura de arcilla. Una vez más, una marca quedó grabada en su mente. El viento es una espada. Puede cortar cualquier cosa, sin dejar obstáculos a su paso. Era el hijo del anciano Hokage, a quien había conocido en varias ocasiones. Este hombre también era el sensei de sus amigos Shikamaru y Choji. Su gran mano se extendió con una masa de viento arremolinada. El viento chocaba entre sí, creando el contorno de la marca del viento. Eso también quedó grabado en su alma. Entonces, esto será lo habitual. Simplemente tengo que aceptar todo lo que venga. Un relámpago atraviesa la oscuridad como una espada. Rápido. Preciso. Kakashi Sensei. La voz perezosa del hombre sonaba extrañamente seria, como cuando les daba sermones a él y a Sasuke sobre sus planes en las misiones. Realmente lo extrañaba. La esencia de la sombra es la mente. El poder de crear de la nada, de dar forma a lo intangible. Esta vez no se trataba de un elemento de la naturaleza que le resultara desconocido, el yin. No era un campo muy estudiado ni siquiera en su época, pero en cuanto se grabó en su alma, lo comprendió. El genjutsu, la aplicación más común de esta naturaleza, es un juego de niños comparado con lo que realmente puede hacer. La imaginación es el límite. Es lo que da vida a la forma. Gobierna la energía física, otorgando fuerza y vitalidad a todos los seres vivos. Esta voz le resultaba desconocida, aunque se trataba de otro anciano.
A diferencia de los anteriores, no era solo un brazo lo que apareció, sino una persona entera. Sostenía un shakujo en la mano y 10 orbes negros flotando en círculo completo a sus espaldas. Esta vez, el hombre lo miraba fijamente. Su aspecto curtido, casi humano, transmitía una emoción paciente y compasiva. Sus ojos, rodeados de un halo violeta, eran suaves, y extendió la mano con la palma hacia arriba. Esta vez, la marca de Yan apareció en su mano extendida. El anciano sonrió y apoyó la palma de su mano en la frente de Naruto. Yan controla la esencia misma de la energía. Vitalidad. Vigor. Vida. Todo se volvió negro en el instante en que sintió que la información inundaba su mente, pero en ese momento escuchó su propia voz. No la suya, sino la de su clon. Yo no era el héroe de la historia, solo era un tipo que tenía un sueño. Pero no era el único que tenía un sueño. Muchos más compartían mi visión, mi esperanza, y gracias a eso pudimos cambiar el destino. Ah. Cayó de nuevo al suelo herido por la espada curva de un prefecto infernal. Su oreja derecha sangraba profusamente por el trozo que le habían arrancado antes, pero ahora sangraba por la cara. Al llevarse una pata al ojo cerrado, la bajó y descubrió una gran cantidad de sangre acumulada en su mano. Supongo que lo perdí. Una herida causada por metal celestial. De eso no hay cura ni con los hechizos y rituales más poderosos del infierno. Disfrutas del sufrimiento, ¿verdad? La zorra infernal lo miró con frustración y lástima. Hacía tiempo que se había cansado de su rebeldía, incluso después de haberle dado segundas, terceras y cuartas oportunidades. Estaba bastante seguro de que no recibiría más. Digamos que es una de mis manías, dijo riendo mientras se ponía de pie. ¿Por qué vas a morir por él? La tribuna ladeó la cabeza con expresión inquisitiva. No lo sé, me gustaría decir que es mi trabajo, pero, se tambaleó hacia atrás, pero logró evitar caer. Hay algo en él que me hace querer protegerlo. Los ojos de la zorra infernal se abrieron de par en par por un instante antes de entrecerrarse y desenvainó su espada. Se acercó al sabueso infernal, que apenas podía mantener los brazos en alto para protegerse, y se abalanzó sobre él. Apuntó su espada al pecho y se la clavó en el corazón. Él jadeó y se aferró a los brazos de ella que sostenían la hoja antes de que ella se la sacara de un tirón y lo dejara caer al suelo. Crepitar. Un chasquido y un ruido estático comenzaron a llenar el aire repentinamente, y la atención de todos se centró en el coche. Una luz dorada y escarlata pulsaba desde detrás del vehículo, provocando una mezcla de asombro y temor en los demás grupos. Sin embargo, el tribune retrocedía con cautela. Él ha despertado. Una mano agarró el capó del coche y Naruto se levantó del suelo. Sus ojos brillaban y eran completamente rojos, sin pupila ni iris, y su cabello dorado ondeaba suavemente sobre su cabeza por un viento inexistente. En su lomo lucía 3 pares de alas de plumas blancas y negras. Las 2 superiores medían 5 pies cuadrados cada una, las 2 centrales 10 pies cuadrados cada una, y las 2 inferiores 3 pies cuadrados cada una. Se extendían majestuosamente, pero de ellas emanaba una sombra, y todas las bestias infernales solo podían ver los brillantes ojos rojos del pecador. Pero, además, se podían ver 7 brazos desplegándose tras sus alas. Todos los brazos eran diferentes, pertenecientes a las distintas personas de su mundo mental, y cada uno brillaba con un color distinto. Rojo para el fuego, azul para el agua, marrón para la tierra, gris para el viento, amarillo para el relámpago, negro para el yin y blanco para el yang. Instintivamente, comprendía el propósito de cada uno y cómo usar sus poderes. La combinación de estos le permitía acceder a más elementos y habilidades. Las posibilidades eran infinitas. Naruto alzó la vista y sus ojos se posaron en el cuerpo sin vida de su conductor. Lo mataste. No fui lo suficientemente rápido. Dirigió la mirada al tribune y dio un paso al frente. Aquí es donde me dices quién te envió, y entonces te mato a ti y a todos los demás que vinieron contigo. Levantó la mano y atrapó la pata de uno de los prefectos que se abalanzaron sobre él en cuanto terminó de hablar. Fue sorprendentemente fácil y, sin querer, le aplastó el antebrazo a la bestia infernal. Siempre había sido tan fuerte. No importa.
3 de los brazos aplastaron sus objetivos: fuego, tierra y viento. Maricón. La bestia infernal del prefecto explotó en cenizas y, en cuestión de segundos, incluso las cenizas se desintegraron. Capítulo 16. La llegada de un ídolo. Naruto se sacudió las manos mientras volvía a mirar a la tribuna. Ahora estaba rodeada de miedo. El intenso color gris cereza de esa emoción le hizo salivar y no pudo evitar que una sonrisa burlona apareciera en su rostro. ¿Estás dispuesto a cooperar ahora, pequeño zorro? El tribuno hizo un gesto cortante con la mano y las bestias infernales restantes se abalanzaron sobre él. Fuego, tierra y viento volvieron a sus posiciones de espera y, en su lugar, la marca del agua fue aplastada. Al instante, una esfera de líquido rodeó al rubio antes de que los demonios pudieran alcanzarlo. Se estrellaron contra la cúpula en un frenesí de puños, garras y dientes. La marca del fuego fue aplastada una vez más. Hervir. La burbuja de agua comenzó a burbujear y estallar rápidamente hasta que finalmente explotó. Las bestias infernales gritaron de dolor al quedar cubiertas por el líquido hirviendo. El vapor emanaba de ellas, y se podían ver forúnculos y zonas de piel y pelaje desfiguradas en sus cuerpos. Algunos, que no tuvieron tanta suerte, incluso habían perdido la vista a causa del calor y lloraban desconsoladamente. Las marcas del agua y del fuego regresaron. Naruto echó un vistazo a su alrededor y vio que todos estaban muertos o incapacitados, ambos resultados que deseaba obtener con la técnica. Alzó la vista y vio que la zorra infernal temblaba y estaba pálida de miedo, con los ojos muy abiertos y llenos de incredulidad. Flexionó el brazo y extendió las alas antes de batirlas con gracia. Se elevó unos metros en el aire con facilidad y en silencio, incluso cuando el viento provocado por su vuelo comenzó a levantar tierra y pequeñas piedras. Sus ojos escarlata la miraron fijamente y fue entonces cuando ella se orinó encima de la frente al ver al rubio. Su cabello se arqueaba sobre su cabeza y, a la luz del sol, solo pudo describir su rostro como angelical y a la vez angelical. Por un brevísimo instante, incluso habría afirmado que lo que había presenciado era la transformación demoníaca de Lucifer. En ese momento, ella no se percató de que se trataba simplemente de un pecador. ¿Estás listo para intentarlo de nuevo? Fue lo que dijo. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo aquí? 100. 200 años. ¿Fue durante la Revolución Americana, o fue durante su guerra civil? Ya no lo recordaba. Esa nación mortal había estado envuelta en tantas guerras a esas alturas. En cualquier caso, habían estado viendo la batalla final de la guerra durante un picnic. Lo pasaron muy bien y se divirtieron mucho burlándose de los mortales y sus guerras entre ellos. Pero poco después dejaron de hablarse. Eva estaba molesta con Adán porque éste acosaba y coqueteaba constantemente con las exterminadoras a su cargo. Su relación estaba prácticamente destruida y sus acciones la habían empeorado aún más. Eva había descendido del cielo al infierno, pero vivía tan lejos de los demás demonios que nadie sabía que estaba allí. Nadie, excepto Lilith y su esposo. Así que cuando Lilith llamó a la puerta de la modesta casa de piedra y madera, fue una sorpresa para las dos hermanas. Eve se sorprendió de que su hermana hubiera venido a verla, y Lilith se sorprendió por el hombre que abrió la puerta. Lo reconoció por todos los años que había dominado Cannibal Town, y aquel que había matado a tantos señores supremos anteriores había provocado un vacío de poder durante una década. Alastor, saludos, mi señora, saludó el señor supremo y la mujer con una sonrisa. ¿Le apetece un poco de sidra o té? No, está bien, Lilith miró a su hermana. Me gustaría tener privacidad mientras hablo con ella. Alastor miró a la mujer morena y ella asintió. Él hizo una reverencia y se marchó. Lilith esperó a que la puerta se cerrara antes de hablar. ¿Por fin te has librado de Adam? Eve resopló y puso los ojos en blanco. ¿En serio, Lil? No, no voy a empezar una relación con otro hombre después del comportamiento de Adam, pero, dicho sea de paso, ¿de verdad crees que me fijaría en Alastor, precisamente en él? Lilith arqueó una ceja ante la pregunta y se encogió de hombros. No conozco al pecador, así que no puedo opinar sobre su carácter. Eve sonrió ante el encogimiento de hombros indiferente de su hermana. ¿Y qué te trae por aquí tan de repente? Espero que no sea otro intento de Luciel de hacer un trío.
Lilith soltó una risita mientras su hermana reía entre dientes ante las últimas palabras, dichas con exasperación. Lucifer había estado interesado en tener un trío con las dos hermanas. Había dicho que eso sacaría de quicio a Adán, pero a Eva no le atraía el ángel caído. Ni un poquito. Había servido como una buena broma entre las hermanas, una broma que también se le hacía a Lucifer en ocasiones. No, nada de eso. Lilith la miró y su expresión se tornó seria. ¿Se ha oído hablar de algún salvador que haya aparecido en Inkai? Las cejas de Eva se alzaron con sorpresa, pero su expresión no revelaba nada más. ¿Un salvador? Que yo sepa, no. ¿Por qué? Lilith tarareó y bajó la mirada hacia la mesa mientras pensaba en Naruto, el chico que, según ella, tenía algún tipo de conexión con padre. Hay un chico que llegó hace unos años y su espíritu me recuerda a padre. Fue como cuando conocí a Jesús, cuando estaba atrapado en el Hades. A diferencia del infierno, el Hades es el lugar donde los terrenales son condenados al purgatorio. El Hades servía como morada temporal para las almas de los muertos que no habían tenido una mala vida, pero que aún no tenían un cielo para los humanos. El cielo no permitía que los humanos vivieran allí hasta que Dios habló con Jesús y llegaron a un acuerdo, lo que condujo a su resurrección. El Hades servía ahora como el lugar donde Lucifer mantenía a los humanos cuando llegaban al infierno. Es cierto que algunos se escapan. Y así fue como Naruto terminó quedándose en el infierno. ¿Sabes su nombre? Preguntó Eva, entrecerrando sus ojos color avellana tras su mano. Intentaré averiguarlo en el cielo. Su nombre es Naruto Uzumaki. Eve asintió con la cabeza. Puedo ir a ver qué pasa ahora mismo. Sería preocupante que un salvador fuera condenado directamente al infierno. ¿Puedes guardar el secreto hasta que lo averigüe? No queremos que cunda el pánico en el cielo, sobre todo ahora que se acerca el día del exterminio. Lilith asintió con la cabeza y se puso de pie. Por supuesto. Te agradezco que hayas hecho esto, Eve. No te preocupes, Lil. Eve se acercó a su hermana y la abrazó con fuerza. Me alegró verte de nuevo. Ven a visitarnos cuando quieras. Lo haré. Lilith sonrió durante el abrazo. Tras una última despedida, Lilith partió de regreso a casa. Sin embargo, Eve frunció el ceño con gesto amenazador antes de gritar. Alastor. Entra aquí. El hombre entró rápidamente, sin inmutarse, pues la mujer sabía que estaba justo al lado de la puerta escuchando su conversación. ¿En qué puedo servirla, señora? Ve a Ciudad Pentagrama y busca al chico. Solo observa, acércate si es seguro hacerlo. Los ojos de Ro, que ya no eran color avellana sino de un rojo escarlata intenso, miraron al Señor Supremo. No me decepciones. El hombre sintió un cosquilleo en los labios y estos se curvaron forzosamente en una sonrisa. Por supuesto, señora. 41K, o clon número 41K, es el explorador a cargo del área de 20 millas cuadradas que rodea el emporio de Rosie. Debido a la inestabilidad de la zona, al ser el corazón de Cannibal Town, siempre ha sido necesario un nuevo clon. En demasiadas ocasiones, es capturado por algún caníbal pecador excepcionalmente astuto o sigiloso. Por eso él es la letra K, todas las letras anteriores han sido asesinadas de alguna manera con anterioridad. Ninguno de los pecadores de esta zona entiende por qué, cuando capturan al clon 41 y comienzan a destriparlo, desaparece entre el humo. Y luego lo encuentran de nuevo, a su reemplazo, unas horas después, como si nada hubiera pasado. A estas alturas, simplemente lo consideraban un juego divertido, y sus cacerías mantenían a los clones enviados aquí en alerta constante. 41K es el clon que más tiempo ha sobrevivido hasta ahora, habiendo vivido 27 horas, pero ahora estaba aburrido. Su deber es simplemente vigilar cualquier anomalía o la llegada de algún humano. Gaara había dejado claro que era probable que ocurriera, ya que la guerra se estaba intensificando y otros Jinchuriki también podrían llegar. Oigo pasos. Sus orejas se movieron y juraría que reconocía al dueño de los pasos solo por el sonido. Eran ligeros y rítmicos, pero tenían un chasquido seco. Y luego está el olor. El olor a achú. Polvo espacial. Salud, amigo mío, saludó el recién llegado, que se identificó como Stolas Goetia. ¿Qué haces aquí arriba otra vez?
41K miró por encima del hombro y vio al demonio pájaro sonriendo con dulzura mientras se mantenía a una distancia prudencial. Eso era extraño, considerando que su estatus de príncipe era superior a cualquier cosa que la pecadora rubia pudiera aspirar a lograr. Al menos, sin casarse con alguien de la Ars Goetia o de la familia real. ¿Me espías, Stolas Dono? 41K se relajó e hizo una seña al hombre para que se acercara. Yo no lo llamaría espionaje, dijo Stolas con una leve risa mientras se sentaba en el cemento junto a la rubia. Solo una curiosidad. Deseo observarte por muchas razones, pero ninguna es necesariamente mala. Si lo desea, puede ilustrarme. Stolas lanzó una mirada pícara y se inclinó hacia adelante encorvado. Una postura que, según su padre, era impropia de un demonio de su rango. Pero él no era como su padre y, al parecer, se parecía más a su abuelo Bael que a cualquier otra cosa. El antiguo rey era el único que veía a los pecadores, las bestias infernales y los diablillos como demonios con el potencial de ser tan poderosos como los ángeles caídos. Fue precisamente esa actitud la que despertó el interés del príncipe por el pecador rubio. Al principio, le pareció adorable, y la foto que tenía de él con Elsa era lo más tierno del mundo. Pero luego vio el peligro que representaba cuando el muchacho luchó y mató a los mercenarios que amenazaban su vida, y finalmente acabó con el líder que había tomado a la princesa como rehén. Podría haberlo dejado así, viendo al chico como un pecador muy fuerte y peligroso que, sin duda, llegaría a ser un formidable señor supremo con el tiempo. Podría haber aceptado todo eso sin preocuparse. Pero su preciada estrella, su hija, era lo que lo mantenía atento a la rubia. Ella había estado recluida un tiempo desde que él y su esposa atravesaban dificultades en su relación. No estaba seguro de si era el poder de la rubia o amor a primera vista, pero Octavia había entrado en la última etapa de la pubertad y el apareamiento. Un proceso por el que pasa un demonio pájaro para parecer más atractivo para su posible pareja. Octavia lleva mudando de plumaje desde hace un tiempo, y el proceso se ha prolongado más de lo debido. Ha tenido 4 plumajes diferentes en 7 semanas, dejando el baño y su habitación hechos un desastre de plumas moradas y negras. Parece que su magia, que se fusionó con la de la rubia en la fiesta, no sabe qué la atraerá y, por lo tanto, está experimentando con muchos colores y diseños distintos. Eso significa una de 2 razones. Primero, la rubia no tiene ni idea de lo que él considera bello, ni en general ni en lo que respecta a las plumas de un pájaro. Eso significa que, hasta que él acepte su plumaje y se lo haga saber verbalmente, Octavia seguirá mudando de plumaje. En segundo lugar, la idea que tiene la rubia de la perfección y la belleza cambia constantemente o es demasiado compleja para alcanzarla. Esto afectará la magia de Octavia y su muda, hasta el punto de que perderá todas sus plumas. Sabes que puedo percibir tus emociones, dijo el pecador, y sus ojos escarlata lo miraron de reojo. Tu ansiedad y estrés no te harán ningún bien, mi señor. Stolas parpadeó sorprendido al darse cuenta de que se había quedado absorto en sus pensamientos. Ay, Dios mío, lo siento. Parece que hay mucho más de qué preocuparse de lo que pensaba. 41K se encogió de hombros y le hizo un gesto para que se fuera. No te disculpes, entiendo cómo te sientes. Necesitas desahogarte antes de que empiece a afectar tus relaciones personales y profesionales. No hay razón para guardártelo. Stolas se sintió reconfortado por las amables palabras de la rubia y asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Gracias. ¿Lo sabes por experiencia? 41K soltó una risita y negó con la cabeza. No del todo. En vida, no me preocupaba mucho, y la mayor parte de ello se debía simplemente a mis condiciones de vida. Ahora que estoy muerto, no me importa lo que los demás piensen o digan de mí. Yo controlo mi vida y hago lo que quiero. Stolas sonrió y apoyó la barbilla en la palma de la mano. ¡Qué suerte! Yo solo estoy preocupado por mi hijita. De repente, se le ocurrió una idea brillante. He oído que vais a abrir un nuevo restaurante. ¿Necesitáis empleados? 41K giró la cabeza para mirar al príncipe goético con sorpresa. ¿Por qué preguntas, Stolas Dono? ¿Te acuerdas de mi hija? Preguntó. Recibió un asentimiento como respuesta. La vida familiar no es muy estable ahora mismo.
Su madre y yo no estamos bien y me temo que nuestras constantes discusiones la están perjudicando mental y emocionalmente. Pensé que, ya que tienes a la princesa y heredera Von Eldritch en tu puesto, estarías dispuesto a contratar a mi hija. 41K intuía que había algo más, pero suspiró y asintió. ¿Un contrato similar al que hice para la familia real? Contrataré a tu hija hasta una semana antes del día de la exterminación, fecha en la que te la devolveré. Mientras la tenga contratada, prometo no ponerla en peligro intencionadamente, ni humillarla ni abusar de ella, ni hacer nada que yo mismo no haría. Si estás de acuerdo, podemos sellar el trato ahora mismo y puedes enviármela. Stolas se sorprendió por la promesa del muchacho, pues nunca había considerado que, si el chico lo hubiera deseado, podría haber hecho lo que quisiera si él mismo no hubiera impuesto las condiciones. Esto demostraba que era un buen chico, mejor persona que la mayoría de los pecadores que llegan hasta aquí. De hecho, le infundió esperanza para su hija, al saber que aquel rubio había tratado a la princesa y a Elsa con respeto, tan solo con esa declaración. Sería bueno que todos se acercaran. Ignorando el hecho de que era el primer Goetia en acercarse a un señor supremo pecador en muchos siglos, o en intentar entablar amistad con la familia real, le tendió la mano al rubio para estrechársela. Acepto tus condiciones, Naruto. Naruto esquivó la daga que sostenía el tribuno antes de preparar su puño. La marca de la tierra quedó aplastada y su puño se cubrió rápidamente de rocas y piedras antes de lanzar un gancho con toda su fuerza. El impacto fue explosivo, levantando tierra y hojas por la explosión, y el zorro infernal salió disparado por los aires. Se enderezó en el aire y, al caer, sacó su segunda daga. Muere, bastardo. Retrocedió y, usando la marca del viento, la lanzó contra un árbol en el instante en que estuvo lo suficientemente cerca del suelo. El árbol crujió y gimió por el impacto repentino antes de que se oyera el crujido de las raíces. Finalmente, el árbol se desplomó y el tribuno quedó tendido sobre el tronco. Vamos, levántate. Naruto se acercó lentamente al zorro infernal, su propia cola azotando una violenta tempestad antes de que sus alas lo elevaran por los aires. Te dije que te levantaras. Creó un Rasengan gigantesco sobre su cabeza, que fácilmente empequeñeció su figura con su sombra, antes de lanzarlo hacia abajo. El impacto destrozó la madera y las hojas hasta que no quedó nada, pero la bestia infernal logró escapar antes de ser alcanzada por el ataque. Sus ojos la siguieron con facilidad y vio que intentaba huir. Anticipándose a su dirección, apareció frente a ella con el puño en alto. Naruto envió a la zorra infernal tribuna volando contra la ladera de la montaña con un último y preciso puñetazo en la cara. Su pelea, si es que se le podía llamar así, en ese momento se redujo a que él le diera una paliza al zorro infernal. Si no fuera porque quien los contrató les tenía una lealtad fanática, incluso sentiría lástima por ellos. Pero ya no había nada por lo que sentir lástima. Apartó la mirada del impacto de ella contra la montaña y fijó su atención en el conductor, que permanecía inmóvil desde que comenzó la pelea. Su mirada se suavizó y se acercó al cadáver. El cuerpo presentaba heridas en varios lugares, y era sorprendente que hubiera resistido tanto tiempo, considerando algunas de ellas. Yan. Vida. Naruto se arrodilló y puso una mano sobre el pecho del hombre, cerró los ojos y respiró hondo. La marca de Yan se desvaneció y, con ella, una oleada de energía blanca envolvió a Naruto y descendió hasta su mano. En el instante en que entró en contacto con el cuerpo del sabueso infernal, la energía se volvió negra como el vacío. Aún así, la energía envolvió el cadáver y comenzó a chisporrotear. Vigor. Vida. Yo controlo ambas. Naruto concentró más chakra yang en su mano. Mientras lo hacía, le vinieron a la mente destellos de recuerdos, y con ellos las emociones que sentía en aquel momento. Ni se te ocurra ponerle un dedo encima a Iruka Sensei. Ah, aquella vez que protegió a su sensei del ataque de Mizuki. Fue el momento en que se ganó su bandana y demostró ser digno de ser un shinobi. Es uno de los momentos más felices de su vida. Pero también había descubierto que poseía al Kyuubi. Al principio, entendía por qué lo llamaban mocoso demonio monstruo repugnante. Por un instante, creyó las palabras de Mizuki y pensó que él también era el Kyuubi.
Pero Iruka lo defendió, validó su individualidad y su propia vida, y estaba dispuesto a morir creyendo en él. Es un recuerdo a la vez bueno y malo. ¿Qué te pasa, idiota? ¿Tienes miedo? Las agujas. La sangre. Casi muere porque no pudo ser más fuerte que su enemigo. Era la primera vez que alguien lo protegía, y de alguien que creía que no lo soportaba. El maldito hermano que tenía. La ironía reside en que su aliado fue quien lo traicionó y su enemigo ahora es su mejor amigo y camarero. La forma en que el futuro juega malas pasadas es a la vez divertida y exasperante. Aún así, le sacó una sonrisa. Te queremos, Naruto. Crece mucho, y hazte fuerte. Este recuerdo es borroso, y es tan pequeño. Sintió ansiedad, joder. ¿Por qué tanta ansiedad y dolor? Quiso gritar mientras veía la mancha roja y la mancha amarilla. Se estremeció al ver que el rojo se acercaba, pero el rostro se aclaró, revelando a una hermosa mujer. Sus ojos violetas lo miraron con dulzura y cansancio, y comprendió entonces qué clase de recuerdo era aquel. Era su madre, la última vez que la había visto. Le hizo llorar. Serás un héroe, Naruto. Hijo mío. El amarillo se acercó y sus ojos se abrieron de par en par al reconocer aquel rostro. Tenía vida, pero ya lo había visto. Se había sentado sobre su cabeza. Mi padre es. ¿Qué pasó? Naruto miró al perro del infierno y lo encontró respirando y moviéndose. Está vivo. No creía que esto fuera a funcionar, pero ahí estaba. Haciendo una mueca de dolor e intentando observar su entorno. Oh, gracias a Dios que estás vivo, rió Naruto aliviado y retrocedió un poco para darle espacio al hombre. Vaya, ¿qué te pasó? Los ojos del hombre se abrieron de par en par al ver la transformación de Naruto. Transformación demoníaca, respondió Naruto seca y seriamente antes de alzar la vista al oír y sentir a la bestia infernal corriendo hacia ellos. Pero ahora hay alguien que la sigue de cerca. Son mucho más fuertes que el tribuno zorro infernal. No queda mucho tiempo. Quiero que vayas a buscar a Bede. Naruto se puso de pie y se giró hacia los recién llegados. Hay que avisarle de lo sucedido y, con suerte, detener a quien quiera que esté enviando a estos demonios. El conductor asintió con la cabeza al sentir de repente la necesidad de escuchar a aquel pecador. Ni siquiera cuestionó ese sentimiento. ¿Y tú? Intentaré mantenerlos aquí hasta que ustedes lleguen. El hombre se sorprendió por el encogimiento de hombros y la actitud indiferente del pecador. ¿Sobrevivirás? Siempre hay un pez más grande. Naruto se encogió de hombros de nuevo, pero esta vez volvió a mirar al perro del infierno. ¿Cómo te llamas? Si no te importa decirlo, claro. El sabueso infernal reprimió una risa y negó con la cabeza. Soy Vortex. Si sigues vivo, ven al club y tómate unas cervezas por mi cuenta. Por supuesto, y te invito a probar mi ramen. Hasta la abeja reina me felicitó. Naruto rió antes de despedirse con un gesto. Ahora vete antes de que intenten detenerte. Vortex asintió con la cabeza y comenzó a correr tan rápido como su cuerpo recuperado y revitalizado se lo permitía. La sonrisa de Naruto se transformó en un ceño fruncido y se giró para enfrentarse a los dos enemigos que se aproximaban. No sabía si debía preparar fuego y viento para quemadura en el primer ataque, o si debía usar una naturaleza más defensiva como acero. Con el nuevo enemigo, que claramente era aliado del zorro infernal, debía ser más cauteloso. Me sorprende que no hayas intentado huir. La zorra infernal aterrizó a cuatro patas en el claro, el impacto levantó violentamente su vestido. No llevaba ropa interior. ¡Vaya! ¿Por qué iba a huir? Naruto esbozó una sonrisa y puso los ojos en blanco. ¿Solo porque te llegó un refuerzo? El zorro infernal esbozó una sonrisa y comenzó a reírse entre dientes, lo que rápidamente se convirtió en una carcajada. Ja ja ja. Esta es el alma más fuerte que le fue entregada a mi amo para que pueda llevar a cabo nuestro objetivo. Ruega por tu vida inútil. Naruto arqueó una ceja justo antes de que la brisa se moviera ligeramente a sus espaldas. Alguien había aparecido tan fácilmente que ni siquiera lo había sentido venir. Si hubieran querido matarme habría sido muy fácil. Naruto se giró para mirar detrás de él, esperando encontrarse con algún tipo de demonio o incluso con su primer encuentro con un legado.
Pero lo que encontró en cambio fue a la persona de aspecto más humano que jamás había visto en el infierno, o mejor dicho, a un ningen, dada la gran cantidad de chakra que sentía. Naruto. Naruto echó el puño hacia atrás y lanzó un puñetazo instintivamente, haciendo que el rubio retrocediera tambaleándose. Su respiración se volvió irregular al ver bien al hombre que acababa de aparecer y pronunciar su nombre. Con cabello rubio, llamativos ojos azules y una capa muy familiar, supo quién era. Su ídolo. El cuarto Kage. Y, al parecer, su maldito padre. Minato Namikaze se frotó la mandíbula y asintió con la cabeza. Puedo comprender la reacción. ¿Qué haces aquí, Naruto? Apenas pareces tener 20 y tantos años. Naruto no dijo nada mientras intentaba no hiperventilar, lo cual se le hacía cada vez más difícil al darse cuenta de que mirar a ese hombre era casi como mirarse en un espejo. ¿Cómo no se había dado cuenta? Todo tenía sentido. Mi padre es el cuarto Kage. Minato arqueó una ceja ante la sorpresiva declaración de su hijo, aún más preocupado por la expresión de dolor y traición en su rostro. ¿Ah, sí? ¿Acaso Hiruzen no te contó sobre Kusina y yo cuando éramos pequeños? Estoy bastante seguro de que dejé un sapo para que se lo contara. Hiruzen lo sabía. Naruto hiperventilaba. Se agarró el pecho mientras le temblaban las piernas y retrocedió tambaleándose. Cayó de rodillas y empezó a jadear mientras le costaba respirar. Lo sabía. Me mintió. Toda mi vida, me han engañado. Sus ojos se abrieron de par en par y se encogió aún más sobre sí mismo. No. El viejo no. ¿Por qué no me lo dijeron? Está bien, hijo. Minato se acercó y se arrodilló. Lentamente extendió la mano y la posó suavemente sobre el hombro de su hijo. Probablemente lo hizo para protegerte. Entiendo lo que sientes, ¿cómo pudiste entenderlo? Exclamó Naruto, estremeciéndose mientras su grito le causaba aún más dolor en el pecho. ¿Cómo te sentirías al descubrir que la persona a la que admirabas, a la que querías parecerte hasta la muerte, era tu padre? Y yo me enteré en el infierno. Naruto apartó al hombre justo cuando sus emociones llegaban a su límite. Las marcas de fuego, viento, rayo y agua fueron aplastadas tras él una tras otra. Y jamás se habían unido los elementos de esta manera por obra de ningún mortal. Solo se creó una naturaleza con 3 tipos, y así nació el estilo polvo. Este podía vaporizar todo lo que tocaba. Pero con estos 4 elementos en este orden, la pecadora rubia había creado algo magnífico. Algo que acabó haciéndose sentir en los 7 círculos del infierno, en el purgatorio, donde los ángeles expulsaban a los humanos, y en el cielo, donde se celebraba la reunión de los serafines. Polvo de estrellas. La energía cósmica de la existencia. Más que la magia espacial de Lars Goetia. Te odio. El grito de Naruto llegó acompañado de un velo púrpura y negro. Estrellas centelleantes estallaron dentro del velo mientras este consumía el suelo, los árboles y todo lo que se encontraba a su alrededor. El área que rodeaba al rubio se transformó, como si un nuevo y poderoso agujero negro se hubiera abierto. Voraz. Interminable. Desequilibrado. A Minato le habían encomendado la tarea de encontrar a su hijo y llevarlo ante Mortiferio Odin. Pero lo que no pudieron vencer fue la persistente voluntad del alma, y eso fue lo que le permitió al rubio resistir el control sobre su mente. Sin duda, lo enviarán de nuevo, pero al menos esta vez su hijo tendrá más tiempo para prepararse. Lo siento, Naruto. El grito de su hijo le dolió profundamente, sabiendo que en ese momento era la peor persona a sus ojos. Y sus lamentos, a través del velo de estrellas que se formaban, hicieron que algunas lágrimas cayeran por sus mejillas mientras agarraba el Tribune y huía. Pero le hizo una última declaración. Prepárense. Volverán. A Naruto, sin embargo, no le importaba que sus 2 enemigos hubieran huido. Solo podía concentrarse en sus sollozos y gritos de alivio al dolor interno que sentía. Mientras tanto, su polvo estelar comenzó a consumir más de la zona, devorándolo todo a su paso. Con un último grito, el velo de estrellas a infinito estalló en una vibrante explosión de colores del arco iris. Capítulo 17. Lo que sucedió. Temblar. Lucifer tembló incontrolablemente y dejó caer su nuevo patito de juguete, al sentir una energía que solo podía describir como increíble.
Era como estar de nuevo junto a su padre, pero la emoción que lo acompañaba se parecía más a su caída. La traición, la decepción, la ira. A cariño. Lucifer llamó a su esposa y se puso de pie para buscarla. No sabía qué podría llevar a Dios al infierno, sobre todo porque no había intentado contactar con ellos. Era antes de que naciera Charlie y no sabía cómo reaccionaría su padre al verla. «Estoy aquí, cariño», gritó su hermosa esposa desde la sala de estar. «¿Acaso tú?» «Lo sentí», confirmó Lilith sintiendo desde el sofá, pero no estaba tan nerviosa como su querido esposo. «No es padre, de eso estoy segura». ¿Estás seguro?» Lilith miró a su esposo con ojos tiernos y una leve sonrisa en los labios. Su esposo estaba tan nervioso ante la idea de que Dios descendiera que jugueteaba con los dedos como siempre hacía. Era comprensible, considerando lo mucho que sus hermanos y hermanas le habían hecho saber lo mucho que los decepcionaba. «TCH, ven aquí, cariño», abrió los brazos y se sentó a un lado del sofá. Lucifer se acercó y se acurrucó en los brazos de su amada esposa, escondiendo el rostro en su pecho. Ella le arrulló y comenzó a acariciarle el cabello con los dedos, rascándole y frotándole el cuero cabelludo con movimientos rítmicos y experimentados. Las caricias dejaron al ángel caído hecho un desastre. Su rostro se relajó y se quedó dormido, concentrado en las uñas que le arañaban y le rozaban el cuero cabelludo. «No te preocupes, mi amor», tarareó suavemente antes de que su mirada se dirigiera hacia la fotografía de su familia. El retrato es uno de los más preciados de toda la casa, al menos en su opinión, porque es el primero en el que aparecen ella, su marido y su hijita. Charlie estaba muy inquieto ese día, y la cosa empeoró cuando tuvieron que posar durante al menos 3 horas. Lucifer tuvo la mala suerte de que se le arrancaran algunos mechones de pelo cuando la niña lloró desconsoladamente. Ni todos los patos que tenía a mano pudieron calmarla. Necesitó un mordedor para tranquilizarse lo suficiente como para terminar el retrato, al que el artista le añadió el mordedor. Ese día, Lilith decidió que, pasara lo que pasara, protegería y amaría a su familia hasta el final. No le importaba si Dios no quería saber nada de ellos. No le importaba si la familia de su marido no quería saber nada de ellos. Les daría todo su amor y cariño para compensarlo. Pero ahora su hija está vinculada a uno de los humanos más peligrosos que jamás haya tenido la desgracia de conocer, aunque fue por insistencia suya al contratar al joven. Su hermana prácticamente confirmó que el chico estaba relacionado con su padre de alguna manera durante la breve conversación que tuvieron. Eva, por mucho que cambiara en todos los demás aspectos, no podía mentirle a Lilith como lo hacía con Adán. Se conocían demasiado bien como para eso. Todo se irá al traste cuando el resto del cielo y el infierno se enteren de él. Pero ella se asegurará de que su familia esté a salvo durante todo esto. Saldrán victoriosos. Todo saldrá bien, te lo prometo. La casa Serafín estuvo reunida durante al menos 1 hora debatiendo sobre el próximo día de la exterminación. Como cada año, tuvieron que analizar la proporción actual de pecadores frente a vencedores, que casi siempre supera en número a los del cielo en una proporción de 5 o más a 1. Debido al propósito de las 24 horas, un acto que apenas es santificado por Dios, se requieren cifras precisas y exactas. El día de la exterminación, en su conjunto, es un día en que los ángeles salen a matar pecadores hasta que su número sea relativamente igual al del cielo. Fue una propuesta que, en un principio, Dios rechazó. Pero cuando los efectos de la oscuridad se hicieron más profundos debido al mayor número de pecadores, no tuvo más remedio que permitirlo. Pero había algunas reglas. Primero, no podían morir más pecadores de los necesarios. Si esta regla se ignoraba o se quebrantaba deliberadamente, el exterminador caería en desgracia y se uniría a los demás demonios en el infierno. Segundo, no se podía matar a los nacidos del infierno ni a los ángeles caídos. No eran responsables del fortalecimiento de la oscuridad, por lo que no serían atacados. A Adán, el primer hombre, se le encomendó la tarea de liderar y ordenar estos ataques de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero la reunión se vio interrumpida por un velo púrpura y negro que venció el aura dorada mágica que rodeaba y protegía la casa.
Estrellas surgieron del velo, impactando contra diversos arcos y pilares de mármol, pero, sorprendentemente, nadie resultó herido en el caos. Fue un milagro, y algunos pensaron que era obra del poder divino que los protegía, pero otros vieron que no se trataba de un ataque. La trayectoria de las estrellas era desviada, evitando deliberadamente cualquier lugar donde se encontrara un ángel. Además, la composición de las estrellas era tal que, incluso si hubieran impactado a alguien, el impacto habría sido el de una piedrecita. Un ataque negligente que, al golpear la canica, sonó peor de lo que realmente fue. Duró apenas 15 segundos antes de que el velo se volviera de un blanco cegador y se extinguiera. Esto provocó que la barrera dorada que protegía el edificio volviera a aparecer a pesar del daño ya causado. ¿Qué fue eso? Es la oscuridad. Loeldritch nos encontró. Sera se incorporó en su silla y miró a su alrededor. No había heridos, pero las marcas de quemaduras por toda la habitación delataban que se trataba de una zona de guerra. Le sorprendió que nadie hubiera resultado herido y agradeció a Dios su protección. Sera, a quien considera como una hermana pequeña, la miró con ojos profundos y preocupados, y frunció ligeramente el ceño. «Tranquilos todos», exclamó Sera en voz alta, por encima del murmullo preocupado de sus compañeros serafines. Esto no es un ataque de la oscuridad. Jamás han podido ni podrán traspasar los sagrados muros de Dios. Claramente, se trata de la obra de otra fuerza siniestra similar. Antes de que pudiera continuar, las puertas dobles principales de la habitación se abrieron. La mayoría de los ángeles presentes se sorprendieron al ver llegar a 3 ancianos y a la primera mujer. Miguel encabezaba la comitiva, pero lo acompañaban su hermano Gabriel, Azrael y Eva. Esta última dejó a todos perplejos, pues hacía tiempo que había abandonado la casa que compartía con su exmarido. «Anciano Michael», saludó Sera con los ojos muy abiertos e inclinó la cabeza. «¿A qué debo este honor? ¿Está aquí por el ataque?» Michael le sonrió amablemente a la mujer y negó con la cabeza. «No, Sera, no estamos aquí por el repentino aumento de energía. Tenemos una idea de quién es el culpable, pero necesitamos la ayuda de la joven Serafina Emily en este momento». Sera miró a la joven que estaba a su lado antes de tragar saliva con dificultad. «¿Ha hecho algo? Deja de hacer preguntas y déjanos seguir nuestro camino». Azrael miró a la mujer con indiferencia antes de que una sonrisa divertida se dibujara en sus labios. «Si fueras tan amable». Sera asintió con la cabeza antes de mirar a Emily. «Ya oíste a los ancianos, Emily. Ve con ellos y ayúdalos en lo que necesiten». Emily asintió temblorosamente con la cabeza y flotó hasta colocarse frente a Michael. Él le sonrió y le hizo un gesto con la mano para que lo siguiera. «Ven». Emily asintió y siguió obedientemente al hombre rubio, mirando a Gabriel, quien lucía una sonrisa radiante y cariñosa, mientras que Azrael parecía indiferente. Eve, sin embargo, la morena la observaba en silencio con una mirada sombría. Un escalofrío de miedo la recorrió. Recorrieron los pasillos de la casa de los serafines y subieron algunos pisos antes de detenerse frente a una puerta. Era una sala destinada a pequeñas reuniones entre ángeles, con capacidad para 15 personas. Incluso contaba con proyector y pantalla. «Siéntate, Emily», dijo Michael, señalando una silla mientras abría la puerta y se hacía a un lado. La joven serafín hizo lo que le dijeron y eligió un asiento en el lado más cercano a la ventana. Miguel se sentó frente a ella, Gabriel a su izquierda y Eva a su derecha. Azrael eligió el asiento más alejado de todos, al final de la fila, el más alejado de la puerta. Michael suspiró y le dedicó una sonrisa a Emily. «Siento haberte hecho venir así, Emily, y también el secretismo tan tenso, pero teníamos algunas preguntas sobre un evento en el que participaste hace 2 años». Ante esto, Gabriel consiguió un paquete con el calendario de rotación de los ángeles del purgatorio. Sin embargo, este estaba fechado hacía 2 años, con un gran 2019 en la parte superior derecha. «Verás, en junio estuviste a cargo de los Ningen del sector 213 de Ninkei como parte de tu entrenamiento Serapim», dijo Michael, hojeando rápidamente el paquete hasta encontrar el mes. «El 5 de junio de 2019, año del calendario terrestre, juzgaste y sentenciaste a aproximadamente 7 personas.
¿Las recuerdas? Emily ladeó la cabeza y frunció el ceño pensativa. Ese sí, lo sé. El primero fue Hirobo, luego Kidomaru, Tayuya, Sakon, Ukon, Kimimaro y después Naruto. Curiosamente, el último no está en nuestros registros. Michael dejó el paquete y juntó las manos sobre él. Tenemos los documentos de sentencia y fallo de los primeros 6, pero curiosamente falta Naruto. Faltan registros. Emily se sorprendió y se asustó ante las implicaciones. Pero tenía los papeles para sentenciarlo. Era gula, envidia, idolatría e ira. Los recuerdo porque me sorprendió la severidad con la que sentenciaron al chico. Grieta. Emily dio un respingo al oír el crujido de la madera y vio a Azrael sujetándose la cabeza con dolor. Con una mano se aferraba al pelo, mientras que con la otra apretaba el puño contra la mesa de madera. ¿Cuáles fueron realmente los pecados? Preguntó Azrael con voz ronca, mientras una sonrisa fingida permanecía en sus labios. ¿Se tuvo en cuenta su vida? ¿Se evaluó su alma? ¿Acaso hiciste alguna de las malditas pruebas que demuestran si un alma es verdaderamente pecadora o no? Emily se encogió en su asiento y cerró los ojos con fuerza ante las duras palabras. Lo siento. Todavía era nueva en mi trabajo. Cálmate, Azrael. Gabriel le dirigió una mirada al hombre de cabello negro antes de acercarse para tomar las manos de Emily. No hay castigo para ti, Emily, te lo prometo. Pero necesitamos saber por qué lo sentenciaron. Necesitamos saber qué decía ese documento. Emily gimió mientras las lágrimas le brotaban de los ojos antes de asentir con la cabeza. Yo, lo recuerdo. Oye, Naru. HM. Charlie juntó los dedos ante el sonido distraído de reconocimiento del hombre. ¿Crees que es posible que los pecadores se rediman? Levantó la vista de su nuevo proyecto de sellos para mirar a la princesa. Ella estaba sentada con él en su estudio, balanceando su silla giratoria de un lado a otro mientras miraba a cualquier parte menos a él. Era extrañamente adorable como se veía. ¿Por qué preguntas, Charlie? Charlie se encogió de hombros con indiferencia. Solo quería saber tu opinión al respecto. ¿Qué pensaba al respecto? Se recostó en su silla mientras hacía girar una goma elástica con los dedos. Déjame explicártelo así. Un padre amoroso puede no estar de acuerdo con lo que hace su hijo o con quien se junta, pero aún así lo amará incondicionalmente. Cuando ese hijo decide ser independiente, lejos de las enseñanzas de su padre, éste lo dejará en paz porque lo ama y lo respeta. Los ojos de Charlie se entrecerraron mientras comenzaba a comprender las conexiones que el chico intentaba establecer. Eso significa, cuando el niño descubra que lo que creía desear no le conviene, él estará ahí para apoyarlo. Si de verdad quisiera cambiar y ser como su padre intentó enseñarle, un padre que ama incondicionalmente lo aceptará igualmente. Naruto suspiró y echó la cabeza hacia atrás, mirando al techo, incluso deteniendo sus movimientos con la banda. Se preguntó si su padre sería así. ¿Estaría orgulloso de todo lo que había soportado en la vida? ¿De que nunca faltara a su palabra, incluso cuando eso lo llevó a la muerte? Seguiría animándolo mientras estaba en el infierno. Él esperaba que así fuera. Un padre amoroso no existe. El grito de Naruto llegó a sus oídos de repente, sorprendiéndolo, pues había quedado sordo por un instante tras el brillante destello que lo envolvió. El recuerdo que acababa de revivir le hizo llorar. Ingenuamente, creía que su padre lo amaría y lo apoyaría incondicionalmente. En realidad, su padre era el culpable de tantos años de abuso y odio. Su padre no era más que un canalla y lo odiaba con toda su alma. Oye, ¿sigues vivo ahí dentro? Naruto parpadeó mientras recuperaba la conciencia, aunque lentamente, y se dio cuenta de que ya no estaba en un claro. Estaba rodeado de tierra de colores brillantes que se extendía al menos 15 metros en todas direcciones. Al alzar la vista, vio que se encontraba a el doble de profundidad bajo tierra. Oye, ¿estás bien ahí abajo? Naruto buscó con la mirada la voz antes de ver dos figuras familiares que lo miraban fijamente. Tex. Naruto se puso de pie con dificultad antes de usar chakra para saltar fuera del agujero. Aterrizó a 4 patas, pues era incluso más débil de lo que creía posible. Tan débil que ya no estaba en su transformación demoníaca. ¿Qué pasó aquí?
Tex se acercó para examinar al chico y sus ojos se abrieron de sorpresa. No tienes ni un rasguño. Deberías ver al otro tipo, jaja. Naruto se rió de la preocupación del hombre antes de gritar. Oye. Debería haber sabido que B se daría cuenta de sus intenciones. Tenía la sensación de que su análisis iba más allá de lo figurado. También debería haber sabido que era increíblemente fuerte. Pero que lo levantara del suelo, poniéndolo a 4 patas, y lo echara al hombro no era algo que él esperara. Bájame. No estás en condiciones de moverte, zorrito, respondió B con un resoplido de fastidio antes de que una sonrisa se dibujara en su rostro. Disfruta de que te lleve como un buen chico mientras te traigo a mi casa. La fiesta ya terminó y les dije a todos que volvieran a casa para que nadie te vea siendo tratado así. Eso no es lo que me preocupa. Oye, cuidado con esas manos. Naruto gruñó mientras el pecado le manoseaba la nalga. Perdón, te has resbalado, dijo B riendo sin quitar la mano. Tex la seguía de cerca y arqueó una ceja ante la actitud de su jefa. Podía percibir su preocupación oculta tras la actitud juguetona que mostraba hacia el rubio pecador. Por la expresión de su jefa, parecía que el chico también lo hacía. Pero también sentía curiosidad por saber qué había sucedido, así que si lo que deseaban era silencio, estaban muy equivocados. ¿Qué pasó después de que me fui? Naruto miró a Vortex y se encogió de hombros. Esa tribuna apareció con otro tipo que era su refuerzo. ¿Sabes quiénes eran? Naruto hizo una pausa para que ambos prestaran atención antes de suspirar. Sí. Era mi padre. ¿Tu padre? Preguntó Tex con los ojos muy abiertos. ¿Qué hace un pecador aquí abajo sin permiso? ¿Y por qué te persigue tu padre? Naruto suspiró y le dio una palmada en la espalda a B. Podemos parar un momento. Esto va a ser una larga explicación. B dudó un instante antes de asentir con la cabeza. Lo recostó sobre la hierba y lo apoyó contra un árbol. Ah, suspiró Naruto, mirando las hojas sobre él. En el momento de mi nacimiento, mi aldea fue atacada y amenazada con la destrucción total por un monstruo que encarnaba la calamidad. Para protegerla, utilizó un arte de sellado para contener al monstruo dentro de mí, quien, supuestamente, era la única persona capaz de hacerlo en aquel entonces, a pesar de ser un bebé. Sin embargo, el arte del sellado que utilizaba era especial y estaba prohibido para casi todos los demás. El sello invocaba al Shinigami, el dios de la muerte, y a cambio del alma del usuario, el dios de la muerte haría cualquier cosa que éste deseara. Naruto cerró los ojos y respiró hondo. Eso significa que mi padre pertenece a un poderoso demonio que ha sido una figura clave en mi mundo. Esa persona también intenta darme caza, y usó a mi padre para intentar conseguirlo. Vortex silbó ante eso. Maldita sea, eso es una locura. Naruto se encogió de hombros. Mi padre, no sabía quién era hasta ahora. Nunca lo había comprendido. El hombre al que quería parecerme de niño, a quien admiraba, era mi padre, y me condenó a una infancia miserable llena de maltratadores. Por su culpa me llamaban monstruo, demonio, y ni siquiera me habían sentenciado al infierno todavía. B frunció el ceño ante la risa sin alegría que el rubio escapó de sus propias palabras. Pero no podía culparle por su actitud. Si los humanos tienen defectos como los humanos, solo podía imaginar la maldad que podrían hacerle y decirle a un niño. Da igual, suspiró Naruto, apoyando la cabeza contra el árbol. Me alegra que los poderes que obtuve en mi transformación demoníaca fueran suficientes para hacerlos huir. Tex tosió tapándose la boca con la mano. No creo que haya sido una transformación demoníaca. B se animó al oír esto y miró a Vortex con confusión. Naruto hizo lo mismo pero con una ceja arqueada. ¿Qué quieres decir, Tex? Una transformación demoníaca no implica el crecimiento de alas. Eso solo se encuentra en Lucifer y Bael, ya que habían sido ángeles de alto rango antes de su caída. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par ante eso, ya que podría haber jurado, pero Valentino es un pecador que puede hacer crecer alas. Es un demonio polilla, era de esperar, dijo Tex encogiéndose de hombros. Pero tus alas no eran de ningún insecto, eran de un ángel. B se puso de pie de un salto. ¿Estás segura, Tex? El perro del infierno asintió con la cabeza. Muy bien, jefe.
B se agarró la barbilla y la sujetó por la cintura mientras caminaba de un lado a otro murmurando para sí misma. Naruto observaba con preocupación y confusión las numerosas auras inquietantes que rodeaban a Sin, Gris, Lapislázuli y Orquídea. Pero tenía una preocupación. Disculpen que interrumpa las revelaciones que estén preparando, pero si eso no fue una transformación demoníaca, ¿qué demonios fue? B dejó de caminar para mirar a su rubio y una leve sonrisa se dibujó en sus labios antes de acercarse a él. Sinceramente, no lo sé con certeza. El brillo de su aura le dio la razón, pues agarró al chico con facilidad y lo echó al hombro. Pero es algo que debemos hablar con mi padre. ¡Qué bien! Voy a conocer a tus padres, dijo Naruto con un suspiro, relajándose sobre el hombro de Sin. ¿Puedo decir que ya somos novios oficialmente? ¿Debería cortejarte? B soltó una carcajada, incluso Tex se rió entre dientes ante las palabras de la rubia, antes de negar con la cabeza. No, no necesitas cortejarme. Yo me encargaré de eso por nosotros. En cuanto a ser pareja oficialmente, su mano volvió a posarse en su trasero y le dio un fuerte apretón, haciendo que la rubia soltara un grito. Podemos hablar de ello.